Bienvenido de nuevo a los secretos de Enoch. Si llegaste hasta aquí desde el principio, ya sabes lo que vio Enoch cuando era solo un observador. Sabes lo que le mostraron cuando fue llevado ante el trono de fuego. Sabes los nombres de los que cayeron y los nombres de los que permanecieron. Sabes lo que ocurre en los confines del cielo, en los bordes del mundo donde la creación termina y empieza algo diferente. Pero eso era el cielo. Lo que viene ahora es diferente. En los capítulos 21 al 30, Enoch deja de contemplar lo que ocurre arriba y comienza a ver lo que ocurre abajo. Los lugares que están debajo del mundo que los hombres conocen. Los lugares donde van las cosas que terminan. Donde esperan las almas. Donde arden los que no pueden ser perdonados. Y donde, en el extremo opuesto de todo ese fuego y esa oscuridad, existe algo que ningún ser humano vivo tiene permitido tocar. El árbol de la vida. Esto no es teología. No es un argumento. No es una interpretación de lo que podría existir o de lo que algunos creen que existe. Es el relato de alguien que fue allí y volvió para contarlo. El relato de un hombre que caminó por lugares donde ningún hombre debería caminar, que vio lo que está reservado para después de que todo termine, que fue llevado de la mano por un ángel a través de los territorios del más allá y que tuvo la lucidez y el valor de escribirlo todo cuando regresó. Prepárate. Porque este episodio no es como los anteriores. Este episodio huele diferente. Capítulo 21, el vacío. Aquí huele a nada. No a tierra húmeda. No al viento frío de la montaña. No al humo de una hoguera ni al polvo de un camino seco. No al mar en días de tormenta ni a la resina de los pinos ni a la lluvia antes de que llegue. A nada. Al olor específico de un lugar donde ninguna cosa viva ha estado jamás y donde ninguna cosa viva debería estar ahora. Uriel camina delante de mí. No mira atrás. Yo lo sigo porque detrás de mí ya no hay camino. Solo la oscuridad que se cerró en silencio cuando entramos, como agua que cubre a quien se sumerge, sin ruido, sin aviso, sin posibilidad de deshacer lo que ya está hecho. El camino de vuelta no existe. Existe únicamente el camino hacia adelante, que es el camino que Uriel traza con cada paso que da sin voltear a confirmar que lo sigo. El suelo no tiene nombre. No es piedra. No es tierra. No es cielo ni agua ni ninguna de las cosas que el suelo puede ser en el mundo que conozco. Es otra cosa. Es la ausencia de suelo elevada a la categoría de superficie. El lugar donde el suelo decidió no existir y el vacío lo reemplazó sin que nadie protestara porque no había nadie para protestar y porque el vacío, a diferencia del suelo, no necesita permiso de nadie para ocupar el espacio que el suelo abandonó. Me detengo. Uriel se detiene también, aunque no lo había visto mirar atrás para saber que yo me había parado. Hay algo en el que percibe lo que ocurre sin necesitar mirarlo. Algo que los hombres no tienen y que en este momento agradezco porque significa que no estoy completamente solo en este lugar donde la soledad sería una cosa de un peso difícil de llevar. ¿Qué es esto?, le pregunto. Mi voz suena extraña aquí. No porque haya eco ni porque haya ningún tipo de distorsión acústica, sino porque el sonido de la voz humana en este lugar pertenece a una categoría de cosas que aquí no tienen precedente.
como una nota musical tocada en un idioma que no tiene ese sonido en su alfabeto. No responde de inmediato. Deja que la pregunta exista en el aire durante un tiempo que no puedo medir, que quizás no puede medirse en este lugar donde las cosas ordinarias del tiempo no funcionan de la manera en que funcionan en el mundo de arriba. Es el principio, dice finalmente. El lugar que existía antes de que nada más existiera. Que seguirá existiendo cuando todo lo demás haya terminado. No me ayuda demasiado. Pero entiendo que es todo lo que puede decirse sobre esto. Seguimos caminando. El vacío se extiende en todas las direcciones. No hay horizonte porque el horizonte requiere que haya algo al final de la vista y aquí no hay nada al final de la vista excepto más oscuridad, más ausencia, más de lo mismo que ya rodea a quien está en él. Es una oscuridad que no aplasta ni ciega. Una oscuridad que simplemente es, con la indiferencia absoluta de lo que no fue hecho para ningún propósito particular. Y en ese vacío, atadas. Las estrellas. No las estrellas ordinarias del cielo nocturno, los puntos de luz que los hombres contemplan desde sus tejados en las noches sin nubes con una mezcla de asombro y familiaridad. Estas estrellas son otra cosa. Son los ángeles caídos que tomaron la forma de fuego antes de que todo se torciera, antes de que la desobediencia de una noche cambiara lo que eran para siempre. Y ahora están aquí, en la oscuridad del vacío, inmovilizadas con cadenas que no son de hierro sino de algo que el hierro no puede imitar, algo que no pertenece al catálogo de materiales que los herreros del mundo conocen. Las miro durante un tiempo que no debería mirarlas. Y me pregunto si saben que estoy aquí. Si sienten algo que se parezca a lo que los hombres llaman vergüenza o arrepentimiento o el peso de lo que no puede deshacerse. Si hay en ellas algo que recuerda lo que eran antes y que compara ese recuerdo con lo que son ahora. Si esa comparación les duele. No tengo respuesta. Seguimos. Capítulo 22. La montaña de los muertos. La montaña aparece de golpe. No gradualmente, no como aparecen las montañas cuando uno se acerca a ellas desde lejos y las ve crecer poco a poco hasta que llenan el horizonte. De golpe. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo y algo que impedía verla hubiera sido retirado en el momento preciso en que Uriel decidió que era el momento de verla. Como si la realidad de este lugar funcionara según esas reglas, que las cosas existen cuando deben ser vistas y no antes. Es grande. No grande como las montañas que los hombres conocen, las que llevan nombres y tienen rutas y cimas que los alpinistas intentan alcanzar durante días de ascenso agotador. Grande de otra manera. Grande con la solidez de algo que no fue formado por los procesos geológicos ordinarios, que no surgió del movimiento de placas tectónicas ni de la acumulación de sedimentos ni de ninguno de los procesos lentos y mecánicos que crean las montañas del mundo de arriba. Fue puesto ahí con una intención específica y permanente, y esa intención se percibe en cada centímetro de su superficie. Tiene 4 huecos, tallados en su interior como cámaras que esperan ser llenadas, o que ya están llenas, o que han estado llenas desde antes de que el primer hombre naciera y seguirán estándolo hasta después del último. 4 cámaras, 4 destinos, 4 maneras distintas de esperar lo que viene después del final. 4 cámaras. 4 destinos. Me acerco al primero.
Hay algo ahí que no es exactamente luz pero que tampoco es completamente oscuridad. Un brillo suave, casi tibio, que no proyecta sombras porque viene de todas partes a la vez. Y en ese brillo, algo que se mueve con la lentitud de lo que no tiene prisa porque el tiempo ya no tiene el mismo significado que tenía antes. El movimiento de las almas que esperan tiene esa calidad, no la urgencia de los vivos que saben que el tiempo se acaba, sino la paciencia quieta de quienes ya están del otro lado del tiempo. Las almas de los justos, dice Uriel desde detrás de mí. Las que esperan. No le pregunto qué esperan porque algo en mí ya lo sabe. Lo vio en visiones anteriores. El día en que todo se resuelva definitivamente. El día en que la espera termine y lo que fue prometido se cumpla por fin con la exactitud de lo que siempre iba a ocurrir. Me acerco al segundo hueco. El brillo aquí es diferente. Más frío. Más quieto. Una quietud que no es paz sino suspensión, como el momento entre el relámpago y el trueno cuando todo el aire retiene el aliento y el mundo parece detenido entre lo que ocurrió y lo que está a punto de ocurrir. Los que murieron en paz, dice Uriel. Los que no tienen juicio pendiente pero tampoco tienen el premio que viene de haberlo merecido activamente. Esperan también, pero de otra manera. Con más distancia. Con menos urgencia. Me acerco al tercero. Aquí no hay brillo. Hay un sonido. Bajo, constante, como el sonido que haría el agua si el agua pudiera expresar algo parecido a la queja. No es un grito. No es un lamento dramático con la intensidad de alguien que sufre de manera aguda y cuyo sufrimiento tiene la urgencia de lo reciente. Es algo peor, el sonido continuo de lo que sufre de manera crónica, de lo que lleva tanto tiempo en ese estado que el sufrimiento se ha vuelto parte de su naturaleza en lugar de una excepción a ella. El sonido de lo que ya no recuerda lo que era antes del dolor porque el dolor lleva tanto tiempo que se ha convertido en todo lo que hay. Los que fueron asesinados, dice Uriel. Su voz tiene algo diferente cuando dice esto. Algo que en un ser humano reconocería como tristeza, aunque en Uriel esa tristeza tiene una dimensión que la tristeza humana no puede alcanzar. Sus almas claman. Llevan clamando desde que llegaron. Y seguirán clamando hasta que llegue el juicio y la injusticia de su muerte sea nombrada y reconocida y respondida. No me acerco al cuarto. Uriel tampoco me anima a hacerlo. Pero lo miro desde donde estoy. Lo que hay en el cuarto no se anuncia con sonidos ni con luz ni con ninguna señal visible. Lo que hay en el cuarto se percibe de otra manera, a través de algo que no es ninguno de los 5 sentidos ordinarios sino algo que funciona debajo de ellos. Algo que detecta la presencia de lo que no debería estar antes de que los sentidos ordinarios tengan tiempo de procesar la información. Y lo que siento mirándolo no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. No es miedo exactamente. No es tristeza exactamente. Es algo que contiene elementos de ambas cosas y de otras cosas que tampoco tienen nombre, algo que solo puede sentirse en este lugar y que no tiene traducción al lenguaje de los que no han estado aquí. Capítulo 23. El fuego que no descansa. Hay un fuego en este lugar que no tiene principio. No en el sentido de que sea muy antiguo, aunque lo es en una escala que hace que la antigüedad humana parezca un parpadeo.
En el sentido de que no puedes encontrar el momento en que empezó porque ese momento no existe dentro de ningún sistema de coordenadas que el tiempo ordinario pueda proveer. Es un fuego que no comenzó en ningún momento, que simplemente es, con la solidez de lo que no necesita haber empezado para estar aquí ahora. Uriel me lo muestra desde lejos. No me lleva hasta él. Hay una distancia que mantiene entre yo y esa llama que es claramente deliberada, que no es el resultado de un descuido o de una distracción, sino de una decisión consciente de no acercarme más de lo necesario para ver lo que tengo que ver sin que lo que veo me alcance de maneras que no están dentro de lo planificado para este recorrido. El fuego arde sobre algo que no es madera. El fuego ordinario necesita combustible. Necesita algo que consumir, algo que transformar de sólido en humo y calor y ceniza. Este fuego no consume nada porque no necesita nada que consumir. Arde sobre sí mismo, alimentado por lo que es en lugar de por lo que toma de afuera. Un fuego que es su propio combustible y su propia llama y su propio calor al mismo tiempo, en una circularidad que ninguna física conocida puede explicar, pero que aquí existe con absoluta normalidad. Hay ángeles en el fuego. No ardiendo, no sufriendo, no atrapados en él de la manera en que un ser humano quedaría atrapado en las llamas en una agonía que duraría mientras el cuerpo tuviera algo que el fuego pudiera tomar. Moviéndose. Con la naturalidad de quien se mueve en su medio natural. Para ellos el fuego no es una trampa sino un hogar, no un peligro sino una condición de existencia. Son seres de fuego que habitan fuego de la misma manera en que los peces habitan agua, sin tensión, sin lucha, sin la menor señal de que estar ahí requiera ningún esfuerzo. Los miro moverse durante un tiempo. Y pienso en lo diferente que es la naturaleza de lo que existo yo y lo que existe en ellos. En que el mismo elemento que para mí significa muerte y dolor y el final de todo lo que soy es para ellos el equivalente del aire que respiro, del pan que como, del agua que bebo. En que la creación contiene seres tan distintos entre sí que compartir el mismo universo parece casi improbable. Seguimos. El fuego se queda atrás. Pero su calor, ese calor que no es exactamente temperatura sino algo más parecido a una presencia, lo llevo conmigo durante mucho tiempo después de que ya no puedo verlo. Como si hubiera dejado algo en mí que no es quemadura pero tampoco es indiferencia. Una marca que no duele pero que existe. Pienso en los hombres del mundo de arriba que temen al fuego. Que construyeron civilizaciones enteras alrededor del problema de protegerse de él. Que aprendieron a usarlo antes de aprender ninguna otra habilidad técnica, y que sin embargo siguen temiéndolo, siguen respetando en él algo que no pueden del todo domesticar. Quizás lo que temen no es solo el fuego ordinario. Quizás hay en el miedo humano al fuego una memoria de algo más antiguo. Un recuerdo que no es de esta vida ni de ninguna vida individual sino de algo anterior a las vidas. Algo que los hombres llevan consigo sin saber que lo llevan y que se activa frente a la llama con una intensidad que la experiencia directa de las hogueras ordinarias no alcanza a explicar completamente. Capítulo 24. Las 7 montañas. Hay 7 montañas en este lugar. 7, que no es un número arbitrario. En el mundo que conozco, el 7 tiene un peso que los otros números no tienen.
Es el número que aparece una y otra vez en los textos sagrados, en los ciclos del tiempo, en las estructuras del cosmos que me fueron mostradas en visiones anteriores. El 7 tiene algo que el 6 no tiene y que el 8 tampoco tiene, una completitud que no es estática sino que contiene en sí misma el movimiento hacia lo que viene después. Aquí también. 7 montañas dispuestas con la precisión de algo que fue colocado y no formado, que tiene un orden deliberado detrás que no es inmediatamente visible pero que Uriel, que lleva aquí desde antes de que yo existiera, conoce de memoria sin necesidad de consultarlo. Las primeras 3 son de piedra ordinaria. Piedra del tipo que los hombres conocen, que los canteros pueden trabajar con sus cinceles y sus martillos y que los constructores pueden usar para levantar muros y arcos y columnas. Hermosas a su manera, con la belleza sobria de lo que tiene una función y la cumple sin adornos innecesarios. La belleza de lo que no pretende ser más de lo que es y que en esa honestidad encuentra su dignidad. Las siguientes 3 son diferentes. De piedras que no tienen nombre en los idiomas que los hombres han desarrollado para nombrar las cosas del mundo. Piedras que brillan desde adentro con una luz que no necesita fuente externa, que generan su propio resplandor de la misma manera en que el fuego de la cámara anterior generaba su propio calor. Piedras cuyo color cambia dependiendo del ángulo desde el que se miran, no por ningún truco de la luz sino porque su naturaleza misma es múltiple, porque contienen en sí mismas más de lo que un color puede expresar en un momento dado. Me detengo ante ellas y las miro más tiempo del que probablemente debería. Hay algo en ellas que tira de la atención hacia adentro, que hace que mirarlas sea difícil de interrumpir, que el ojo se resista a apartarse aunque la mente sepa que hay cosas más urgentes que ver, lugares más importantes que alcanzar, revelaciones pendientes que esperan al otro lado del tiempo que aquí se dedica a estas piedras imposibles. Uriel me pone una mano en el hombro. Solo eso. Una mano en el hombro. Y es suficiente para recordarme que hay una 7ª montaña. Que el recorrido no termina aquí. Que lo que queda por ver importa más que lo que ya se vio, aunque lo que ya se vio fuera suficiente para cambiar cualquier vida. La 7ª. Me preparo para verla. Y lo que veo supera todo lo que me había preparado para ver. Con la facilidad con que este lugar supera siempre lo que uno cree que ha visto. Como si el más allá estuviera construido deliberadamente sobre el principio de que la siguiente revelación siempre deja obsoleta a la anterior. Capítulo 25. El árbol de la vida. No sé qué esperaba. Después de todo lo que vi. Después del vacío y de la montaña de los muertos y del fuego que no descansa y de las 6 montañas de piedra ordinaria y de piedra imposible. Después de todo eso, ya debería haber aprendido que lo que viene a continuación siempre va a ser más de lo que cualquier expectativa puede anticipar. Ya debería haber renunciado a la costumbre de prepararse para lo que viene, porque lo que viene siempre excede la preparación. Y aún así, el árbol es el árbol más alto que he visto. No más alto que los árboles del mundo que conozco en el sentido de que sea un ejemplar especialmente grande de una especie conocida, una secuoya antigua o un cedro venerable. Más alto en un sentido diferente, en el sentido de que su escala no puede compararse con ninguna otra escala que yo haya tenido como referencia porque no hay referencia que alcance.
Medir su altura con las medidas de los árboles del mundo sería como intentar medir el océano con un vaso. Su fragancia llega antes que su visión. Eso es lo primero que noto. El olor. Algo que no tiene equivalente en ninguna flor ni en ninguna resina ni en ninguna combinación de cosas perfumadas que los hombres han encontrado en la tierra, en los jardines, en los bosques, en los laboratorios de los que estudian los aromas. Un olor que no es simplemente agradable como son agradables las cosas que huelen bien en el mundo ordinario. Que hace algo en el interior del que lo percibe. Que actúa sobre algo más profundo que la nariz, que alcanza hasta un lugar dentro del cuerpo y la mente donde los olores ordinarios no llegan, donde ningún olor llegó antes de este. Me acerco. Uriel me detiene. No con palabras. Con un gesto. La mano extendida, horizontal, entre mi cuerpo y el árbol. Un límite que no necesita explicación. Un límite que se comprende de inmediato con la misma inmediatez con que se comprenden las cosas que son absolutas, que no admiten excepciones ni negociaciones. Nadie, dice, puede tocarlo ahora. La palabra ahora hace todo el trabajo en esa frase. No nunca. Ahora. Hay un futuro implícito en ese ahora que no es una promesa vaga sino algo específico, algo que tiene un nombre y una fecha aunque esa fecha no sea comunicable en términos que el tiempo ordinario pueda manejar. Un futuro en que el árbol podrá ser tocado por los que tengan derecho a tocarlo. Ese día no es este. Este día es el de mirar y no tocar. El de estar cerca sin llegar. El de conocer sin poseer. Me quedo donde estoy. Miro el árbol desde la distancia que Uriel marcó con su gesto. Sus hojas son de un verde que no he visto en ninguna planta del mundo que conozco, un verde que parece contener su propio brillo en lugar de simplemente reflejar la luz que viene de afuera. Cada hoja, individualmente, parece viva de una manera que la vida ordinaria de las plantas no expresa, como si cada una tuviera su propia conciencia, su propia presencia, su propia razón de estar donde está. Sus frutos, que cuelgan de las ramas con el peso satisfecho de lo que está en su punto exacto de madurez, son de colores que no tienen nombre todavía en ningún idioma humano. No porque sean simplemente raros o inusuales, sino porque pertenecen a un espectro que los ojos de los hombres no fueron diseñados para ver en condiciones ordinarias, y que aquí, en este lugar, se vuelven visibles de una manera que no sabría explicar si no fuera porque los estoy viendo. ¿Para quién es? Pregunto. Para los elegidos, dice Uriel. Cuando llegue el tiempo. No pregunto cuándo es ese tiempo. Ya aprendí que esa pregunta no tiene respuesta que yo pueda comprender. Que hay cosas que son verdaderas y futuras y ciertas sin que el cuándo sea parte de la información disponible para los que todavía pertenecen al tiempo ordinario. Me quedo mirando el árbol durante un tiempo que no puedo medir. Pienso en todos los que no están aquí. En los que murieron sin saber que este lugar existe. En los que vivieron con la esperanza de que hubiera algo después y no tuvieron manera de confirmar que esa esperanza tenía fundamento. En los justos que esperan en la primera cámara de la montaña de los muertos, cuya espera tiene este árbol como destino aunque ellos no puedan verlo todavía. Me pregunto si la espera sería diferente si supieran con exactitud lo que les espera.
Si la certeza aliviaría el peso de la duración o si la duración es insoportable de la misma manera independientemente de lo que haya al final de ella. No lo sé. Solo sé que el árbol está aquí. Y que el árbol espera también, a su manera, a los que llegarán cuando el tiempo sea el que tiene que ser. Y el árbol, de alguna manera que no puedo explicar, parece saber que lo estoy mirando. Capítulo 26, Jerusalén y el valle. Uriel me lleva hacia el oriente. Caminamos durante un tiempo que en el mundo de arriba equivaldría a días, pero que aquí no equivale a nada medible porque el tiempo aquí no acumula de la misma manera. No se apila. No pasa. Simplemente ocurre y luego deja de ocurrir y el siguiente momento ocupa el lugar del anterior sin que haya nada que lo separe que pueda llamarse duración. Y llegamos a un lugar que reconozco. No por haberlo visto antes, porque no lo he visto, sino por algo en su forma, en la manera en que la luz cae sobre él, en la disposición de las colinas que lo rodean, en la calidad del suelo y del aire y de la piedra que compone las superficies de ese paisaje. Hay algo en él que resuena en mí de una manera que no sabría explicar a quien no lo hubiera sentido. Como un nombre que uno sabe antes de que se lo digan. Uriel lo nombra antes de que yo pueda poner palabras a lo que estoy sintiendo. Jerusalén. No la ciudad. No los muros ni los edificios ni los mercados ni los templos que los hombres construyeron y destruyeron y construyeron de nuevo sobre el mismo suelo durante generaciones, cada vez con la convicción de que esta vez sería diferente, de que este muro no caería, de que este templo duraría. El lugar. El suelo mismo. La geografía que existía antes de que los hombres llegaran y que seguirá siendo después de que los hombres se hayan ido y la historia de sus construcciones sea solo un recuerdo en la memoria del mundo. Lo contemplo desde donde estamos. Y entonces veo el valle. Al sur. Abriéndose entre las colinas con la boca de algo que tiene hambre permanente, que ha estado abierto desde tiempos que la memoria de los hombres no alcanza y que estará abierto durante tiempos que esa misma memoria no puede proyectar hacia adelante. No tiene luz propia. No necesita tenerla. La oscuridad en el valle no es la oscuridad de la noche ordinaria que los hombres conocen y que no les aterra porque saben que termina, porque saben que el sol volverá a salir y con él la visibilidad y con la visibilidad el orden familiar de las cosas. Es la oscuridad de lo que no termina. La oscuridad de lo que fue creado para contener algo específico y que ese algo específico no tiene fecha de expiración, no tiene un momento en que alguien venga a abrir las puertas y dejar salir lo que hay dentro. ¿Qué es esto?, pregunto, aunque algo en mí ya lo sabe. El valle maldito, dice Uriel. Para los que fueron maldecidos eternamente. Gehenna. El nombre que los hombres usarán durante generaciones para nombrar lo que no quieren que les ocurra. El lugar que se convirtió en sinónimo de lo peor que puede imaginarse, la amenaza que los maestros describirán a sus discípulos para que no tomen ciertos caminos, el destino que nadie quiere y que todos nombran con la esperanza de que nombrarlo sea suficiente para alejarlo. No es una metáfora. Es un lugar. Y está aquí. Capítulo 27. El destino de los malditos. Me quedo mirando el valle más tiempo del que es cómodo mirarlo. Hay algo en el que no deja de mirar, aunque mirar no sea exactamente placentero. Como la llama para la mariposa, no porque la llama sea hermosa,
aunque tiene su propia belleza oscura, sino porque hay algo en la naturaleza de ciertas cosas que hace que el ojo no pueda apartarse de ellas fácilmente. El horror tiene esa cualidad. No el horror de las historias, sino el horror real, el que existe antes de que se le ponga nombre y se le construya una narrativa. Uriel observa que lo miro. ¿Quieres saber por qué existe?, me dice. No respondo, que es suficiente respuesta. Para los que hablaron palabras impías contra el Señor, dice. Para los que hicieron lo que no debía hacerse y no vieron razón para dejar de hacerlo. Para los que tuvieron la oportunidad de elegir diferente y no la tomaron. No porque no pudieran, sino porque decidieron que no valía la pena el esfuerzo de cambiar lo que ya estaban haciendo. No es una lista larga. Es una lista que en su brevedad contiene más de lo que parece. Porque lo que Uriel está describiendo no es un tipo específico de maldad espectacular, la maldad de los grandes villanos de las historias que los hombres se cuentan, los que cruzaron líneas claras de maneras imposibles de ignorar. No está hablando de los vigilantes o de los nefilim o de ninguno de los seres que aparecen en los primeros capítulos de la historia de Enoc con sus transgresiones de escala cósmica. Está hablando de algo más cotidiano. De las palabras que se dicen sin medir su peso, que salen de la boca con la ligereza de lo que parece no tener consecuencias y que sin embargo las tienen, que se depositan sobre los que las reciben y quedan ahí mucho tiempo después de que quien las dijo las olvidó. De las acciones que se repiten hasta que la repetición las normaliza, hasta que lo que al principio requería cierta resistencia interna se vuelve tan familiar que ya no requiere nada. De las oportunidades que se pasan de largo porque elegir diferente requiere un esfuerzo que parece mayor que el de seguir haciendo lo que ya se está haciendo. El valle existe para eso. No para los monstruos de las leyendas. Para los que se volvieron monstruos gradualmente, casi sin darse cuenta, casi sin que hubiera un momento claro en que pudiera señalarse y decirse, aquí fue cuando cruzaste la línea. Para los que cruzaron tantas líneas pequeñas que al final la distancia desde donde empezaron era enorme aunque ninguno de los pasos individuales lo hubiera parecido. Me aparto del borde. Uriel me deja apartarme sin decir nada. Hay sabiduría en ese silencio. No todo lo que se ve necesita ser comentado. Algunas cosas se ven y se llevan adentro y se procesan en silencio, en el espacio que queda entre ver algo y comprender completamente lo que significó haberlo visto. Seguimos caminando hacia el oriente. Capítulo 28. El camino hacia el paraíso. El paisaje cambia. No de golpe. Gradualmente. Como si el mundo que estoy atravesando fuera cediendo el terreno de lo oscuro y lo pesado a algo diferente, algo más ligero, algo que tiene en sí mismo una dirección hacia arriba en lugar de hacia abajo. Un cambio que se percibe primero en el cuerpo antes de que la mente lo registre. Una sensación de menos peso, de menos resistencia, como si el aire mismo fuera de una calidad diferente. Los árboles aparecen primero como sombras en la distancia. Luego como formas que tienen altura y volumen y la silueta inconfundible de las cosas que crecen. Luego como árboles, árboles de verdad, con corteza y hojas y la presencia tranquila de lo que lleva mucho tiempo creciendo en el mismo lugar sin necesidad de moverse, sin la urgencia de los seres que tienen patas o alas, con la paciencia de lo que sabe que el tiempo no es su enemigo. No son los árboles del mundo que conozco.
Tienen algo diferente. Una calidad en su quietud que no es simplemente la quietud de una planta que no puede moverse, sino algo más activo, más consciente, como si esos árboles supieran dónde están y qué papel juegan en el lugar al que pertenecen. Como si su presencia en este lugar no fuera accidental sino parte de un diseño que los incluye específicamente, que los necesita en este lugar y no en ningún otro. El olor vuelve. No el olor del árbol de la vida, que era único e incomparable, que no tenía precedente ni referencia. Pero algo en la misma familia de olores, algo que pertenece a la misma categoría de fragancias que no son simplemente agradables sino que hacen algo específico en quien las percibe, que actúan más allá del olfato hacia algo más interior. Árboles de incienso, dice Uriel. Los olores de estos árboles se combinan en el aire de una manera que no parece accidental. Como si hubieran sido plantados en este lugar específico con la intención de que sus fragancias se mezclaran de esta manera particular, produciendo algo que ninguno de ellos por separado podría producir solo. Una sinfonía de aromas en lugar de una nota aislada. Pienso en los hombres que queman incienso en sus rituales sagrados. En los sacerdotes que llenan el aire de templos y lugares de culto con ese humo específico que se eleva hacia arriba como si ascender fuera su destino natural. Me pregunto si lo que hacen es una imitación, consciente o inconsciente, de algo que existe en este lugar. Si el humo de incienso es el intento de los hombres de traer hacia abajo algo de lo que hay aquí arriba, de reproducir en el mundo ordinario aunque sea una sombra de lo que pertenece a este otro mundo. Me pregunto si lo saben. Si los sacerdotes que queman incienso saben que hay un lugar donde ese olor existe en su forma original, antes de ser imitado, antes de ser reducido a lo que el mundo puede producir. Si su ritual es una memoria o solo un gesto. Si hay en ellos algo que recuerda aunque no sepa que recuerda. Hay algo conmovedor en eso. En la idea de que los rituales de los hombres pueden ser ecos de realidades que los hombres no pueden ver directamente pero que de alguna manera conocen en un nivel que está por debajo del conocimiento consciente. En que el humo que sube en los templos sea el intento del mundo ordinario de alcanzar algo que existe aquí con una completitud que ningún templo puede reproducir. El intento importa. Aunque no alcance. Aunque la copia nunca pueda ser el original. Seguimos. Capítulo 29. Los jardines del Oriente. Hay agua en el jardín del Oriente. No el agua turbia de los ríos que los hombres conocen, cargada del sedimento de todo lo que atravesó antes de llegar al punto donde uno la encuentra. De la tierra lavada por la lluvia y el barro removido y los residuos de todo lo que el río tocó en su camino desde las montañas hasta el mar. Agua que parece no haber tocado nunca nada que pudiera enturbiarlo, que tiene la claridad de algo que existe en un estado de pureza que el mundo de arriba no puede mantener porque el mundo de arriba siempre enturbia lo que toca. Los árboles aquí son diferentes a los del camino. Más variados. Más abundantes. Agrupados de maneras que en el mundo ordinario parecerían aleatorias pero que aquí tienen la sensación de un diseño invisible, de una disposición que responde a una intención que no es visible completamente pero que se percibe en la armonía del conjunto. En la manera en que cada árbol ocupa exactamente el espacio que le corresponde y ningún espacio que no le corresponda. Hay frutos en los árboles. Frutos que huelen de maneras que el olfato humano no está completamente equipado para procesar,
que activan receptores que normalmente permanecen dormidos, que despiertan algo en la nariz y en el cerebro que conecta con algo más antiguo que la memoria individual, que tienen colores que no aparecen en el espectro de colores que los hombres ven ordinariamente, que pertenecen a frecuencias que los ojos comunes no están diseñados para captar, que cuelgan con ese peso satisfecho que ya noté en el árbol de la vida, el peso de lo que está exactamente en el punto de madurez perfecto y que permanece en ese punto sin moverse ni hacia la inmadurez ni hacia la putrefacción. Permanencia. Eso es lo que este jardín tiene que ningún jardín del mundo de arriba puede tener, permanencia. Las flores no se marchitan aquí. Los frutos no se pudren. El agua no se evapora ni se enturbia ni baja de nivel. El suelo no se agota ni se erosiona ni pierde la fertilidad que da vida a lo que crece en él. Todo permanece en el estado que tiene con la solidez de lo que fue hecho para durar más que el tiempo, de lo que existe en un registro donde el deterioro no tiene acceso. Camino entre los árboles durante un tiempo. Uriel me deja caminar sin apresurarse. Por primera vez desde que comenzó este recorrido, no hay prisa. No hay siguiente lugar al que llegar con urgencia. Solo el jardín y la quietud del jardín y la posibilidad de estar en él sin otro propósito que el de estar. Es la primera vez desde que llegamos a este lugar que siento algo que podría llamarse quietud. No la quietud inquietante del vacío del capítulo 21, esa ausencia de todo que se parece al silencio pero que en realidad es su opuesto. No la quietud pesada de la montaña de los muertos, que tenía el peso de la espera y del juicio pendiente. Quietud del tipo que los hombres buscan y raramente encuentran, la quietud de estar en el lugar correcto en el momento correcto sin necesitar que nada sea diferente. Capítulo 30. El árbol de la sabiduría. Al final del jardín hay un árbol que es diferente a todos los demás. No por su tamaño, aunque su tamaño también es excepcional. No por su color o su fragancia, aunque tiene las dos cosas en grados que los otros árboles del jardín no alcanzan. Por algo más difícil de nombrar. Una cualidad en su presencia que hace que todo lo demás en el jardín parezca existir en relación con él, como los planetas existen en relación con el Sol que orbitan, como los satélites existen en relación con los planetas. Todo lo que hay en el jardín gira, de alguna manera invisible, alrededor de este árbol. Uriel se detiene antes de que yo me detenga. Eso me dice algo. Me acerco despacio. El árbol de la sabiduría, dice Uriel. No necesita decir nada más. El nombre lo contiene todo y a la vez no contiene suficiente. Hay palabras que tienen esa cualidad, que dicen exactamente lo que dicen y al mismo tiempo apuntan hacia algo que no puede decirse, que está más allá de lo que las palabras pueden alcanzar sin deformarse, sin perder en el camino algo esencial de lo que intentan comunicar. Su fruto, me dice Uriel, es lo que los primeros hombres tomaron cuando no debían tomarlo. El conocimiento que llegó antes de que estuvieran preparados para recibirlo. La sabiduría que entró en el mundo por la puerta equivocada en el momento equivocado y que cambió todo lo que vino después, no porque la sabiduría fuera mala en sí misma sino porque el recipiente que la recibió no estaba todavía construido para contenerla sin quebrarse. Me quedo mirando el fruto durante mucho tiempo. Hay algo en el que no es simplemente visualmente atractivo sino que actúa sobre algo más profundo,
que tira desde adentro con la misma fuerza con la que tiraba sobre los primeros hombres que lo miraron en el jardín original. Entiendo en este momento, desde dentro de la experiencia de estar aquí frente a él, lo que ocurrió en el jardín original. No como una historia que se cuenta sobre otro, sino como algo que yo mismo siento, que yo mismo experimento con la intensidad de lo que ocurre ahora y no de lo que ocurrió hace mucho tiempo a personas que ya no existen. El deseo de saber. El impulso de entender. La certeza de que ese fruto contiene algo que cambiaría lo que uno es, que no se puede saber de antemano si para bien o para mal, pero que cambiaría de todas maneras, de manera irreversible e irreparable, y que ese cambio, sea lo que sea, tiene una atracción que supera el miedo a lo que podría costar. Entiendo a los primeros hombres. No los juzgo. No puedo juzgarlos desde aquí, desde este lugar donde estoy viendo lo mismo que ellos vieron y sintiendo lo mismo que ellos sintieron. Habría necesitado ser diferente de lo que son para no hacer lo que hicieron. Y eso, que nunca antes había entendido de esa manera, me pesa de una manera que no esperaba. Porque la comprensión tiene ese precio. Cuando entiendes verdaderamente por qué alguien hizo lo que hizo, ya no puedes mirarlo desde la distancia cómoda del juicio. Aparto la mirada. Uriel asiente. Y comenzamos el camino de regreso. Reflexión final, lo que Enoc llevó de vuelta. Hay algo que nadie le pregunta a Enoc en los textos que escribió. ¿Cómo fue volver? ¿Cómo es regresar al mundo ordinario después de haber visto lo que vio? Después del vacío y la montaña de los muertos y el fuego eterno y las 7 montañas y el árbol de la vida y la gehenna y el jardín del oriente y el árbol de la sabiduría. Después de todo eso, ¿cómo es volver a sentarte a la mesa con los que no vieron nada de lo que tuviste y comer el pan que siempre comiste y escuchar las conversaciones ordinarias sobre las cosas ordinarias del mundo ordinario que de repente se ha vuelto simultáneamente más pequeño y más frágil de lo que parecía antes? Nadie le pregunta eso. Y Enoc no lo escribe directamente, pero está implícito en cada línea que escribió después de regresar. En la urgencia con que escribió, como si supiera que el tiempo disponible para escribir podía ser menos de lo que hacía falta para escribir todo lo que tenía que decir. En el cuidado con que eligió cada palabra, como quien sabe que las palabras son lo único que quedará cuando el que las escribió ya no esté. En la certeza de que lo que tenía que decir no podía perderse aunque el mundo prefiriera que se perdiera. Enoc volvió sabiendo cosas que ningún hombre debería saber. No porque ese conocimiento sea peligroso exactamente, aunque tiene sus peligros, sino porque es demasiado para un hombre. Demasiado para ser cargado con la facilidad con que se carga lo que uno aprende en la vida ordinaria. Demasiado para ser integrado sin que la integración cambie fundamentalmente algo en quien integra. Y eligió escribirlas de todas maneras. Porque sabía que alguien, en algún momento, en algún lugar, necesitaría leerlas. Alguien que buscara respuestas a preguntas que el mundo ordinario no podía responder. Alguien que sintiera que detrás de lo visible había algo más y que ese algo más importaba, que no era una ilusión ni un consuelo sino una realidad tan concreta como el suelo bajo los pies, aunque de una concreción diferente, que no puede medirse con las medidas del mundo de arriba. Alguien como tú, que llevas escuchando desde el principio. Desde el capítulo 1,
cuando los vigilantes descendieron y el mundo cambió. Desde el capítulo 11, cuando Enoc fue llevado ante el trono de fuego. Y ahora, en el capítulo 30, en el jardín del oriente, frente al árbol de la sabiduría que todavía no puede tocarse. Enoc escribió para ti aunque no te conociera. Aunque entre él y tú haya miles de años y civilizaciones enteras que nacieron y murieron en el espacio entre su mundo y el tuyo. Aunque el idioma que hablaba y el idioma en que escuchas estas palabras no tengan nada en común excepto la experiencia humana que los subyace a ambos. Escribió para quien tuviera la disposición de escuchar. La disposición de quedarse cuando el texto se pone difícil. De seguir cuando lo que se describe no tiene equivalente en la experiencia ordinaria. De permanecer en el lugar incómodo de no saber completamente qué hacer con lo que se está aprendiendo, pero saber con certeza que aprender vale la pena. Tú estás aquí. Eso es lo que Enoc llevó de vuelta, la certeza de que valía la pena escribir. De que habría alguien del otro lado, aunque ese alguien llegara miles de años después, aunque ese alguien nunca supiera el nombre del que escribió o lo que le costó escribirlo. Y la esperanza de que alguien, algún día, lo leería. Y entendería. Esto ha sido Los secretos de Enoc. Capítulos 21 al 30. El más allá. 3 episodios. 30 capítulos. Y todavía quedan 78 por contar. El libro de Enoc tiene más. Siempre tiene más. En el próximo episodio, los capítulos 31 al 40. Los secretos del cosmos que Enoc vio mientras era llevado a través de los confines del mundo. Los nombres que no se nombran. Las estructuras del tiempo que los ángeles le revelaron. Y las revelaciones que los primeros lectores de este texto prefirieron olvidar. No te lo pierdas. Suscríbete a Los secretos de Enoc. Activa la campana para que ningún episodio llegue sin aviso. Y si este episodio te llegó, compártelo. Porque Enoc escribió para quien tuviera la disposición de escuchar, y tú conoces a alguien que la tiene. Hasta la próxima vez que los secretos tomen voz.